Este fanfic no es mío, el creador se los dejaré en la pantalla. Sin nada más que decir, empecemos. Konohagakure no Sato, una de las 5 aldeas más importantes, al igual que es la más fuerte. De esta aldea, que fue fundada por Senju Hashirama y Uchiha Madara, salieron grandes shinobis, así como Sarutobi Hiruzen, los 3 Sanin, Jiraiya, Senju Tsunade y Orochimaru, los cuales fueron alumnos del que se convertiría en el Sandaime Hokage. Namikaze Minato, el rayo amarillo de Konoha, alumno de Jiraiya. Uchiha Fugaku, rival del rubio Namikaze. Yuga Yashi, el cual era un genio en su tiempo, al igual al Namikaze y el Uchiha. Luego, venían las 4 pilares de Konoha, las cuales fueron discípulas de la Senju. Uzumaki Kushina, la habanero sangriento y princesa de Uzushigakure. Yuga Ana, compañera y amiga de la Uzumaki. Uchiha Mikoto, conocida como la diosa del fuego negro gracias a su control de la Materasu, uno de los poderes de su Mangekyo Sharingan. Inuzu Katsume. Estos son grandes shinobis de la antigua generación. Después de estos, vendrían los que fueron conocidos como la Edad Dorada de Konoha. Atake Kakashi, hijo del colmillo blanco, Uchiha Obito y Noara Rin, alumnos de Namikaze Minato. Uzuki Yugao, una experta en Kenjutsu y Yui Kurenai, una experta en Genjutsu, alumnas de Uzumaki Kushina. Luego estaría Maito Gai, Sarutobi Asuma, así, hasta una larga lista, la cual no hace falta recordar. Muchos de estos grandes ninjas, ya han muerto y son una leyenda para las generaciones futuras. Otros, siguen vivos y guiando a los nuevos shinobi hacia adelante, con sus enseñanzas y consejos. Pero, ¿realmente todos los grandes shinobis son reconocidos en el mundo? No. Muchos de ellos, mueren antes de que los libros cuenten las grandes hazañas que estos han hecho en el mundo o por su aldea. Otros simplemente, fueron opacados por otros y se hundieron en la oscuridad y fueron borrados de la historia de las naciones elementales. Y una muy pequeña porción de héroes, simplemente mantuvieron sus hazañas en secreto para la gente, pero no así como para los altos mandos de sus respectivas aldeas, las cuales siempre estarían en deuda con estos, aunque la demás gente no lo supiera. Este era el caso de Uchiha Izuna y Senju Hitomi, aunque esta última siempre mantenía en secreto de quién era hija. Solo una persona lo sabía, y era Sarutobi Hiruzen, además de su esposo, claro está, el cual era el primero. La pareja, era descendiente directa de Uchiha Madara y Senju Hashirama respectivamente, cosa que podría traer sus consecuencias si el consejo sabía de quiénes eran hijos. Tanto el Uchiha como la Senju, llevaban la mitad de sus genes siendo Uzumaki, por lo tanto la descendencia que tuvieran, llevaría sangre de los 3 grandes clanes del mundo. Y no tardó demasiado en ocurrir esto. Tras la tercera gran guerra ninja, donde muchos de los shinobis se ganaron cierta fama, la pareja se casó así como muchas otras. Namikaze Minato con Uzumaki Kushina. Uchiha Fugaku con Uchiha Mikoto. Yuga Yashi y Yuga Ana, así como otras tantas, hasta llegar a Uchiha Izuna y Senju Hitomi. Nadie, salvo ciertas personas, supieron de esta boda que acabaría llevando el mundo a un gran cambio en un futuro. 4 años después de estos grandes y preciados momentos, todas estas parejas como otras tantas, se quedaron embarazadas, aunque más bien las mujeres de estas parejas. Pero, algo ocurrió. Kyuubi no Yoko. Esa palabra, hace que la gente tiemble y huya. Sí. Una simple palabra, puede quebrar a la gente. Esta bestia, con 9 ondeantes colas y aspecto de zorro gigante, fue liberada de su contenedor. Uzumaki Kushina. Esto fue posible gracias a que el sello de fue debilitando mientras la mujer tenía a sus hijos, Namikaze Uzumaki Menma y Namikaze Uzumaki Mito, hijos de esta muy de cabello rojo y del Yondaime Hokage, Namikaze Minato, una de estas leyendas. Nada más parir a sus hijos, un niño de cabello dorado y ojos azules y una niña de cabello rojo y ojos lila, un enmascarado apareció en el lugar donde se estaba llevando a cabo el parto. Alguien vendió a la pareja. Tras unos sucesos, Minato enfrentó a Uchiha Madara, como decía llamarse el enmascarado, el cual terminó liberando al Kyuubi gracias a unas amenazas en contra de los hijos del rubio mayor. Minato logró derrotar a este extraño y luego enfrentó al Kyuubi. Pero no podía hacer mucho tras alejar a esta bestia de la aldea. Tomó una decisión y la llevó a cabo. Encerró la mitad Yang del Bihulu en Menma y la mitad Yin en Mito, muy en contra de su madre. Pero era la única manera de salvar la aldea, y así nacieron 2 nuevos héroes de esta con menos de un día de vida. Así, el ataque a Konohagakure no Sato se terminó, dejando a muchos huérfanos y muchos ninjas muertos así como civiles, y una aldea destruida por la enorme bestia gracias al enmascarado que huyó del lugar. Uno de esos huérfanos, era un bebé de ojos azul oscuro. Era hijo de Uchiha Izuna y Senju Hitomi, cosa que casi nadie sabía. Su nombre, era Uchiha Naruto, el auténtico heredero del clan Uchiha.
Los padres del niño, conocidos en el mundo como el Relámpago Negro y la Tormenta de Luna, murieron en la defensa de la aldea, mientras protegieron el hospital, dejando a su niño desprotegido y sin unos padres. Si alguien supiera de su descendencia, ahora sería el momento de coger a este chiquillo y llevárselo. Nadie se daría cuenta. Y los que sabían de la existencia de este, creerían que murió durante el ataque. Y una sombra apareció en el cuarto del niño, con unos ojos carmesíes y 3 marcas negras en cada ojo. Cuando la luz del fuego exterior causado por los incendios se filtró en la habitación, se pudo ver el aspecto de la sombra. Un hombre de cabello como la nieve, de rostro estoico que parecía imperturbable ante cualquier persona o situación, era lo que salió de las sombras. Armadura samurái de correo rojo oscuro, eso era lo que portaba. Nieto mío, hijo de Izuna, mi querido hijo y la hija de mi gran amigo Ashirama, se oyó en la habitación, mientras los ojos del niño se fijaban en esta figura que pertenecía a una leyenda. Una risita fue lo que escapó del pequeño, el cual no parecía intimidado. Tú vivirás grandes aventuras. De ello, este viejo hombre se ocupará. Será lo último que haré. Y sin más, el hombre de cabellera blanca recogió al bebé de nombre Uchiha Naruto y desapareció de la habitación, mientras tapaba a este pequeño con una manta con el logo Uchiha. Nadie sabría de esto. Para todos, el hijo de 2 leyendas de la hoja nunca existió. Para otros, murió. Pero en realidad, ahora empezaba una leyenda. Vacío. Carente de vida. Así era como estaba el cuarto en el que debería estar un niño Uchiha. Todo el mundo debería pensar que nadie se dio cuenta de que este fue sustraído del hospital. Eso sería falso. Una mentira. Sarutobi Hiruzen sí sabía. De hecho, tras el ataque del Kyuubi, fue a buscar al bebé cuando supo de la muerte de ambos padres de la criatura. Ni rastro. Donde debería estar el Uchiha, solo había una cuna vacía dentro de la habitación de hospital que asignaron al pequeño, dado su estatus y condición. Según los informes, su red de chakra estaba muerta. Ni una gota de esta energía corría por el cuerpo del joven bebé. Mas como nadie sabía, en realidad lo que le pasaba, era que tenía enormes reservas de este, lo que a su corta edad, impedía que circulara correctamente por las vías internas del cuerpo. Sí, ese bebé sería un monstruo de adulto. Pero volviendo al tema. Sarutobi fue en busca del niño para ponerlo bajo custodia y, más tarde, enviarlo junto a los Uchiha, que es donde debería estar, dado su procedencia. Ojos como platos y casi fuera de su lugar. Así, es como se le quedaron los ojos al Sandaime Hokage al ver que el niño había desaparecido, para frustración y pena del hombre, que quería hacer algo por esa gente que estuvo bajo su servicio, y se convirtieron en leyendas en las sombras. Frustración. Ira. Pena. Diversos eran los sentimientos que el viejo Sarutobi sentía. Muerto no estaba, pues no había cuerpo y las enfermeras, seleccionadas por la misma madre de la criatura, no sabían dónde estaba. Nadie había entrado en la habitación. Pero Hiruzen no podía perder mucho tiempo en buscar a la criatura. La aldea estaba en crisis tras el ataque del Biju. Al menos, el Yondaime Hokage y su familia, estaban sanos y salvos, contando ahora con 2 jóvenes Jinchurikis en sus filas, siendo hijos de 2 grandes leyendas. Sarutobi se acarició el puente de la nariz. Nada podía hacer por el Uchiha perdido. Tal vez, al día siguiente se podría encargar un poco de ello con sus Anbu personales. Pero no esperaba tener suerte. Nadie sabía de la existencia del niño, salvo unas 10 personas a lo sumo, y todas ellas eran de plena confianza. Suspiro resignado por la pérdida de tan valioso niño. En un futuro, podría haber llegado a ser un gran shinobi de la talla de sus padres y tal vez, con un poco de suerte, haber superado a sus 2 abuelos. Ese niño, sería cotizado por todas las aldeas, si supieran de su linaje, además que descendía de la realeza Uzumaki, de Mito y de otra mujer, la cual fue la mujer de Madara. Expulsó humo blanco, mientras dejaba los pensamientos a un lado. No tenía por dónde empezar la búsqueda. Y si lo hacía, el consejo seguramente le obligaría a seguir con ella por años. Los civiles, no perderían la oportunidad de tener un arma. Solo buscaría dentro de Konoha y con ayuda de sus fieles Anbu. No podía arriesgarse a que esa gentuza se enterara de quién era hijo. Los sentía por su alumna Tsunade. Ambos, eran primos y los últimos Senju de la aldea. Lugar alejado de las naciones elementales, un hombre de cabellera blanca, con una armadura roja llena de grietas tras diversas y feroces batallas, avanzaba a paso lento, mientras los mechones de su cabello blanco, se movían ligeramente, dejando ver unos ojos negros como la noche. El hombre, de aspecto frío, tal vez arrogante, cubría con su cuerpo a una pequeña figura con la que cargaba dentro de una manta con un abanico rojo y blanco de emblema.
Uchiha. Ese era el apellido que venía a la mente de uno, cuando dicho emblema era mostrado. Y no se equivocaría. Tal vez, ese niño, fuera el último descendiente de grandes leyendas y de unos grandes shinobis. Sin duda, un futuro prometedor le esperaba. Pero no nos adelantemos. Aún faltaban algunos años, para que el mundo conociera el nombre del niño. El anciano que cargaba con este, si es que se le pudiera llamar así dado que aparentaba ser más joven, llegó a su hogar, un pueblo lleno de shinobis que ya nada querían con el continente elemental. El hombre de la armadura, llevaba viviendo en ese lugar, desde la muerte de su mujer. Cuando supo que iba a tener un nieto, alguien que podría poner en alto el apellido Uchiha, no dudó en regresar al lugar de donde fue expulsado como uno de los mayores traidores, Konohagakure no Sato, la aldea que él y su clan lleno de traidores, ayudó a fundar. Atravesó el umbral de la última casa del pueblo. No estaba nada mal. Era más grande que el resto, con el emblema Uchiha y con un dojo para entrenar. Al hombre, le costó mucho construirla, pero cuando lo hizo, fue el más feliz del mundo. Cerró la puerta principal, mientras oía el crepitar de las llamas las cuales ardían con fuerza en esa noche fría. Se deshizo de la capa y posó a la pequeña criatura en una cuna. Él hubiera esperado, que su hijo y nuera lo visitaran. Por eso tenía una cuna lista. Nada más enterarse de que tendría un nieto, la construyó. Tapó a la criatura con la manta con la que hubo protegido al niño del frío. Y vio como su nieto, de ojos azul oscuro le sonreía. Aunque por un instante, le pareció ver que sus ojos tomaban la forma de Sharingan de 3 tomoes, cosa que sorprendió al adulto. Sin duda, nieto mío, serás un gran shinobi al curso temerán. Yo te prepararé para el futuro dijo, mientras lentamente acariciaba el rostro de su preciado nieto. Serás un digno nieto mío, y de ese cabeza hueca de Ashirama. Salió de la habitación, dejando solo a su nieto, mientras se quitaba la armadura que había usado toda su vida. Había llegado la hora, de que otro ocupará su lugar. En Konoha Kados. Esa simple palabra, era lo que definía en estos momentos la aldea oculta entre las hojas. El ataque del Kyuubi, había dejado muchos muertos y heridos de gravedad llenando el hospital, así como una gran destrucción de edificios por toda la aldea. Un rubio de ojos azules solo soltó un suspiro mientras miraba a través de la ventana de su despacho. Podía ver a la gente moverse de un lado a otro. Se estaban buscando más cadáveres y heridos. La capa blanca con flamas rojas, tenía la palabra Yondaime escrita en ella. La puerta de su despacho se abrió. Minato dijo una voz. El rubio se giró, topándose con el rostro del ex Hokage, mientras una pequeña nube de humo rodeaba al viejo. Seguía con su pipa en la boca, el consejo ha convocado una reunión. Suspiró. Ya sabía que llegarían a esto. Gracias, Sarutobi. Enseguida voy y, por unos segundos más, miro el pueblo, para después salir de ese despacho para enfrentarse al consejo. No dejaría que sus hijos, fueran convertidos en armas. Con Madara el tiempo pasaba. Los segundos, se convertían en minutos. Los minutos, en horas. Las horas en días. Los días en semanas. La semana, en meses. Y los meses en años. Uchiha Madara, el más grande ninja de los viejos tiempos, que solo era igualado por su amigo y rival, Ashirama, no podía estar más que feliz. Cuando vio aquel destello de Sharingan en los ojos de su nieto, supo que sería uno de los shinobis más fuerte de este tiempo, y no estuvo más acertado. En un principio, estuvo cuidando al pequeño, haciendo que jugara con los demás niños de su edad de la zona, para que no fuera tan antisocial como lo era él. La actitud de su nieto, le recordaba a la de su hijo y nuera. Por un monto, podría ser tan frío como su hijo, y al otro tan amable como su nuera. Era una extraña combinación, pero bueno. Cuando el chico cumplió 5 años, Madara decidió comenzar su adiestramiento. De momento, no le enseñaría jutsus. Este tiempo, sería para que controlara esa inmensa cantidad de chakra que poseía. Si seguía vivo cuando cumpliera los 13, le enseñaría ninjutsu. Pero por si su vida llegaba a su fin antes de tiempo, todo jutsu que conocía, fue escrito en un pergamino que fue sellado y solo el niño o sus hijos, podrían abrirlo. Y lo guardó secretamente. Madara sabía los genes que su nieto llevaba. Era Uzumaki, por lo que su afinidad con el Fuinjutsu era clara. Él no sabía mucho de ese arte. Él era un Uchiha. Un guerrero. Pero tal vez, con el pergamino que le dio su esposa, la abuela del crío, él aprendiera de ese arte. También era un Senju. Tendría una gran regeneración y fuerza física, además de que podría despertar el Mokuton. Menos mal, que copió con su eternal Mangekyo Sharingan los sellos de Ashirama hizo durante su batalla.
Él no podía llevar a cabo los jutsus, dado que no tenía afinidad a ese Kekkei Genkai, pero copió los sellos en el mismo pergamino de ninjutsu. Finalmente, el niño era Uchiha, y esos genes eran fuertes en él. Seguramente, sería afín al Katon, como todo Uchiha. Su sorpresa fue mayúscula, cuando descubrió, gracias a un papel de chakra, que era solo afín al Raiton, como una vez lo fue Izuna. Más adelante, tal vez despertaría alguna otra afinidad. Además, poseía el Sharingan de 3 tomoes desde un inicio y nada más nacer. Eso, decía que portaría todas las habilidades de este y sus evoluciones. Madara lo sabía. Él poseía muchas, pero no todas. Cuando despertó el Sharingan, lo hizo con 2 tomoes y a la edad de 11 años. Sonrió ante su nieto. Era un prodigio nada más llegar al mundo. Los siguientes años, el entrenamiento del chico comenzó, dejándole poco tiempo a la criatura de pasar tiempo con los demás niños de su edad. Pero eso, no le importaba. Le gustaba pasar tiempo con su abuelo y que le entrenara, era su ilusión y más grande sueño. Empezaron con ejercicios de chakra control, cosa que el chico entendía casi enseguida cómo hacer. Sabía por su abuelo, que poseía una gran reserva de este y que solo podía ser comparado como un Biju. No sabía si algún otro humano le igualara, pero tendría que ganar un gran control sobre este, si grandes técnicas quería hacer. Empezó a sostener una hoja sobre su cabeza. Así se pasó todo el año, mientras estudiaba política e historia. No le gustaba mucho, pero entendía que todo no era físico. También necesitaba tener lista la mente. Cuando cumplió 6 años, empezó con la escalada de árboles con los pies. Algo difícil para el joven y bastante frustrante. No podía racionar bien sus reservas de chakra, las cuales creación según avanzaba en su entrenamiento. También siguió estudiando, añadiendo algunas horas de Fuinjutsu. Madara opinaba que su nieto debería estar listo en ese arte, por lo que preferiría instruirme desde ya, aunque le dejaba al crío hacer casi todo. Era bastante inteligente. Con 7 años, sustituyó el caminar por los árboles, a caminar sobre el agua. Dejó de estudiar historia, y la sustituyó por estrategia militar. Muchas veces, abuelo y nieto, jugaban al shogi bajo un gran silencio. Cabe destacar, que Madara nunca perdió. A los 8 años, cambió el caminar por el agua, a hacerlo por una cascada. Nuevamente, el ejercicio devolvió difícil para el chico, que veía esto como un reto a superar. Junto a la estrategia militar y el Fuinjutsu, se le unieron los ejercicios físicos para que el cuerpo del crío adoptara una buena forma. Eso cansaba bastante al chico, aunque gracias a ser Senju Uzumaki, tenía un gran aguante. El legendario Uchiha Madara veía los progresos de su nieto con una sonrisa. En muchos aspectos, se parecía a su padre. Cuando fallaba, no paraba hasta conseguir su objetivo. Tenía la actitud de nunca rendirse de Izuna. Con 9 años, el joven dejó la práctica de la cascada, por la de balancear un senbon. Cualquiera diría que esto era más fácil, a la hora de ser un objeto pequeño. No podría estar más equivocado. Cuanto más pequeño el objeto, más difícil era manejarlo solo con chakra. Dejó a un lado la estrategia, y se centró en Fuinjutsu y los ejercicios físicos que su abuelo le ponía. No había duda de su gran talento. A sus 9 años, ya dominaba todo lo de Fuinjutsu que había en el pergamino de su abuela. Madara, solo sonrió por ello. A los 10 años, pasó del senbon a la arena. Tenía que separar las diferentes piedrecitas. Ese era el ejercicio más complicado hasta la fecha. Volvió al estudio de leyes shinobi civiles de las diferentes aldeas y al estudio de estrategia. Añadió el uso de kunais y shurikens así como el resto de utensilios shinobi a la barra de ejercicios, y aumentos y experiencia en Fuinjutsu. Creó el Fuinjutsu Uzumaki, sello de invocación del pasado. Con este sello, el niño de 10 años, trajo a diferentes espíritus, entre ellos a su abuelo paterna, Uzumaki Akeno. Tanto Madara como ella, pasaron un agradable día. Al año siguiente, ya con 11 años, empezó el estudio de Kenjutsu y Taijutsu, siguiendo durante las tardes, con toda la teoría, Fuinjutsu, ejercicios físicos y control de chakra. Debía manejarlo a su antojo. Así estuvo los 2 años siguientes, donde entrenó lo dicho. 3 meses antes de su 13º cumpleaños, Madara le enseñó algún Jutsu Raiton y el Jutsu Katon. Gran bola de fuego. Aunque no tuviera afinidad a este último elemento, podría despertarla más adelante, como ocurrió con su padre. Finalmente, llegó el cumpleaños del joven nieto de Madara, pero no fue como esperaba. El viejo y legendario Uchiha, llevaba ya tiempo sintiéndose mal. Unas punzadas, era lo que lo acompaña todo el tiempo.
Y, como todo hombre mayor, más si tenías algo más de un siglo sin aparentarlo, el legendario Uchiha Madara alcanzó la paz, y por fin acompañó a su esposa. Pero antes, le dio unas palabras a su nieto. Escucha, nieto mío. Eras un Uchiha, mas nunca te dejes llevar por el odio. Sigue tu camino, pero siempre ayuda al débil. Sé un auténtico shinobi. Y si puedes, busca a esa persona preciosa para ti. Tras esas palabras, la vida se escapó del viejo. El chico de 13 años, lloró durante unas horas. Había perdido a la única familia que tenía en el mundo, al menos que él supiera. Cuando abrió los ojos, el Sharingan de 3 tomoes relucía en su rostro. Por fin lo había desbloqueado, sin saber que siendo un bebé de apenas días, ya lo despertó.